Muy buenos días y bienvenidos sean a este primer roadshow de Industrial Transformation México 2022. Mi nombre es Azul Ogazón y soy la directora de Industrial Transformation México y esta mañana tengo el gusto de darles la bienvenida a este arranque de actividades de Industrial Transformation 2022. Y pues bueno, como saben, tenemos estos roadshows periódicos en los que nos encanta hablar con nuestra comunidad para seguir posicionando todos los temas de Industria 4.0. Sabemos que la tecnología es transversal en todos los sectores y en ese sentido, pues bueno, hemos estado trabajando de la mano de nuestros aliados y de todos aquellos líderes en la industria para poder poner esta serie de roadshows en los que vamos a abordar temas como el día de hoy, que es de salud, pero también de agricultura, de logística, de economía circular, inteligencia artificial, entre otros. Así que pues también los invitamos a que estén atentos a los próximos seminarios que vamos a tener, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en los avances en el sector salud con Industria 4.0. Para ello, tengo el gusto también de presentarles a nuestro Innovation and Content Specialist, Eder Rangel, quien nos estará llevando de la mano el día de hoy en esta charla con nuestra especialista. Así que sin más, los dejo para que ellos nos cuenten todo sobre este gran tema. Muchísimas gracias, Azul. Bueno, como bien presentaste, el día de hoy el tema que nos atañe es la salud y su relación con la industria 4.0. Como todos sabemos, la salud 4.0 o Health 4.0 es un concepto recién acuñado que se desarrolla a partir de la industria 4.0. El cual es a partir de los avances y desarrollos de la cuarta revolución industrial y muchos de los aspectos que involucra la industria 4.0 tenemos el cloud computing, el big data, internet de las cosas, diversas formas de tecnología 5G, internet inalámbrico, criptografía, modelo semántico de datos, realidad aumentada y una infinidad de cosas además de estas. Cuando se trata de salud 4.0, se refiere a una amplia gama de posibilidades para utilizar las tecnologías de la industria 4.0 para mejorar la atención médica, ya que presenta una visión nueva e innovadora para el sector de la salud. El objetivo es brindar a los pacientes mejores servicios de atención médica con más valor agregado y más rentables, al mismo tiempo que se mejora la eficacia y la eficiencia de la industria. El área de la salud es una de las que se esperan que logren mejores resultados y avances en la revolución 4.0. La industria actual está más computarizada que en décadas anteriores, dando paso desde las radiografías o rayos X, como los conocemos, a las tomografías computarizadas, las ecografías y también de datos médicos electrónicos e infinidad de dispositivos médicos realmente innovadores que tenemos en la actualidad. La salud 4.0 está mejorando la calidad, la productividad y confiabilidad de los servicios de atención médica, integrando diversas tecnologías producto de la industria 4.0. A partir de esto, en los siguientes minutos, escucharemos de parte de nuestra experta en salud la actualidad, retos, oportunidades y el futuro de la salud 4.0 en México. Para ello, tengo el gusto de presentarles a la doctora Yael Atsiri Pérez Salas, quien es gerente médico de Abbott Diabetes Care México. Ella es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Ciencias Químico-Biológicas por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene un diplomado en diabetes por el Centro Multidisciplinario de Diabetes y estudió también un diplomado en farmacoeconomía por el Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, doctora Yael. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad muy emocionada de estar aquí y poder compartir un poco con ustedes cómo la tecnología ha tenido una influencia directa en el cambio en salud y cómo la perspectiva de esto lo tenemos tanto para los médicos como los pacientes, y esto ha llevado a revolucionar la manera en que podemos visualizar una condición como puede ser una enfermedad y sobre todo mejorar la salud de los pacientes. Claro que sí. Sobre este tema de salud 4.0 y la industria 4.0 quisiera empezar por preguntar. La tecnología pues es transversal en todos los sectores, incluyendo también los temas de salud. Doctora, usted que está inmersa en el área de la salud, ¿podría compartirnos cómo es que ve la influencia de la tecnología en los temas de salud?
La realidad es que la tecnología nos está cambiando la perspectiva de muchas cosas. O sea, desde que ahora podemos diagnosticar una condición de una manera muchísimo más temprana para poder ayudar al paciente, también podemos observar que inclusive los tratamientos están llegando a evolucionar a ser personalizados. A su vez, como lo habías mencionado en un inicio, el uso de Big Data nos está llevando a poder crear algoritmos que nos permitan poder dar una mejor atención y un mejor resultado para los pacientes. El uso de la información nos está abriendo infinidad de puertas. La conectividad que estamos teniendo entre nosotros los médicos, entre otros países, en la circunstancia actual, por ejemplo, también las herramientas de telemedicina nos están llegando mucha información que nos va a permitir emplearla inclusive cuando no estemos en esta condición de pandemia. Y también en cuanto a tratamientos, ya llegamos a la era de la medicina personalizada y esto se puede hacer cada uno de ellos, los avances, gracias a la tecnología. Entonces, si podemos observar, es un 360 que nos permite que la tecnología nos acompañe para dar un mejor tratamiento para los pacientes tener mayor comodidad y una mejor estilo de vida que les permita llevar una vida más plena. Muchísimas gracias. Conocemos nosotros que una empresa súper importante como Abbott ha existido por 134 años y ustedes han sido pioneros muchas veces en innovación y en el uso de la tecnología para desarrollar diferentes dispositivos médicos, diferentes tratamientos, etcétera. Doctora, ¿podría platicarnos un poco más acerca del papel de la tecnología en este proceso precisamente de desarrollo de nuevos dispositivos médicos, nueva tecnología, ingeniería biomédica, etcétera, etcétera? ¿Y cómo ha apoyado esto para mejorar la vida y el bienestar de la población en general? Claro que sí, o sea, de hecho tenemos en Abbott un gran portafolio en cuanto a avances tecnológicos, tanto tenemos productos que nos ayudan en cuanto a eventos cardiovasculares, también tenemos fármacos que se están personalizando para intentar llevar a la persona adecuada el tratamiento adecuado y tenemos dispositivos que están cambiando, que están siendo parteaguas en cómo podemos observar distintos tipos de condiciones y entre ellos enfermedades crónicas, las cuales están afectando a nuestro país y nos llevan a ver un 360 de cómo podemos utilizar esta información para intentar brindar un mejor tratamiento a los pacientes, para una toma de decisiones que sea de manera oportuna y de manera correcta y tengamos la información suficiente para llevar la mejor respuesta a los pacientes. Entonces, realmente Abbott está muy involucrado en intentar cambiar la vida de los pacientes y que lleven una vida plena para intentar que esta tecnología la hagamos llevar y ser más asequible para todas las personas. Perfecto. Bueno, sabemos que en la actualidad, pues el tema de salud es súper importante y digo, creo que hemos caído todos en cuenta a partir del inicio de la pandemia por el COVID-19, pues que estamos más conscientes precisamente del cuidado y de la prevención en cuanto a temas de salud se refiere. Sin embargo, ahorita dejando pues un poquito de lado la pandemia de COVID-19, que es pues el tema de la actualidad del que todos estamos inmersos, ¿cuál consideraría o cuáles consideraría que serían los principales problemas de salud pública en México en la actualidad? Mira, la realidad es que, bueno, antes de tener esta pandemia, que sabemos que es una enfermedad infecto-contagiosa, nuestra salud ha ido migrando a tener más en mayor número de enfermedades crónicas. En esto tiene que ver también por la migración de la población, o sea, la expectativa de vida ha ido incrementando año con año. Y una de las enfermedades crónicas más comunes en nuestro país, por ejemplo, es diabetes. El hecho de que tengamos arriba del 10% de la población de personas que viven con diabetes nos habla de que es un problema de salud pública en el cual hay que prestar atención. Aquí yo creo que todos nuestros invitados e inclusive tú podrás conocer a alguna persona que viva con diabetes, ya sea un familiar, un amigo, o has escuchado hablar de alguien. La realidad es que todos vivimos muy cerca de esta condición. ¿Y cuál es el problema de enfermedades crónicas como diabetes? Es el hecho de que al ser una enfermedad crónica, si no tienen las medidas adecuadas de prevención, lo que va a llevar al paciente es a desarrollar complicaciones. Y estas complicaciones en el tema de salud pública están realizando un costo realmente muy elevado para la población. Y este costo elevado nos lleva a que la persona tanto no lleve una vida fructífera, a que lleve a tener complicaciones, tanto eventos cardiovasculares, el que tenga amputaciones, el que no pueda tener una vida plena o ser socialmente activo, y todo esto por no llevar un adecuado cuidado. Y ahí es donde puedan entrar estas herramientas, esta tecnología que nos puede ayudar tanto a que el paciente comprenda mejor su condición, como a nosotros médicos
médicos poder tener una manera de acercarnos a los pacientes a la distancia. Y ahí dentro de esto tenemos tecnologías, por ejemplo en Abbott, que nos ayudan a monitorear a la distancia a los pacientes y esto llevar a un mejor control de esta condición. Perfecto. Sobre este tema, ¿es complicado el que un médico pueda adaptarse a este tipo de dispositivos? La realidad es que no, o sea, la verdad todo tiene una curva de aprendizaje, pero esto es muy sencillo. O sea, por ejemplo, en el caso particular de este dispositivo, es un sensor que se coloca en la parte posterior del brazo del paciente y el paciente de lo primero que se queja cuando lo diagnosticamos con diabetes es, ay, me tengo que estar picando los deditos para saber mi glucosa, ¿no? Porque sabemos que el paciente conozca los niveles de glucosa es algo imperativo para nosotros poder hacer tanto cambios de tratamiento como para mejorar el control glucémico del paciente. En ello, el paciente ya no se tiene que picar los deditos. Con el teléfono celular se escanea el dispositivo y puede saber cuánto tiene de glucosa. Y lo maravilloso de esto es que este sensor está tomando la glucosa minuto a minuto, las 24 horas del día durante los 14 días. Y toda esta información va a quedar conjuntada en el teléfono celular y se va a conectar con el médico. Entonces, si me dices, es que es complicado que el médico lo utilice, la realidad es que no, porque desde su computadora el paciente puede estar en otro estado y yo puedo visualizar de múltiples pacientes cómo se está comportando su glucosa. Y esto me permite que en circunstancias en las cuales mi paciente no está llegando a los niveles adecuados, poder tener una mayor fuente de información para nosotros poder tomar decisiones. Al principio hablábamos de Big Data, justamente cómo este acúmulo de información, cómo lo podemos transformar en acciones que nos van a permitir el prevenir estas complicaciones en los pacientes. Entonces, la realidad es que no es complicado. Simplemente es aprender a utilizar, saber qué hacer con esta información y esto ya está muy estandarizado por guías de práctica clínica internacionales. En México estamos trabajando para cada vez hacerlo más conocido y que esto llegue a mayor número de pacientes posible. Perfecto, muchas gracias, doctora. Pues es un claro ejemplo de cómo la tecnología y la industria 4.0 a través de diferentes nuevas herramientas han podido tener una aplicación dentro del sector de la salud. Aparte de este tema de este dispositivo médico en particular, doctora, ¿consideraría que hay alguna otra medida o estrategia que pueda involucrar a la tecnología y que se pueda implementar, ya sea para prevenir o para revertir algunos de los problemas de salud pública que tenemos en la actualidad? Claro que sí. Por ejemplo, algo que estamos descubriendo, por ejemplo, en este tipo de tecnologías, es el hecho de poder utilizar herramientas que nos ayuden. Ejemplo, la telemedicina, ¿no? O sea, antes el hecho de tener una consulta virtual era algo que no estaba tan aceptado ni tanto por la sociedad médica ni para los pacientes. Evidentemente, nada nos va a quitar el hecho de poder visualizar a mi paciente, poder explorarlo, poder preguntarle sobre tener una consulta. Sin embargo, esta actualidad nos está llevando a intentar buscar nuevas formas de intentar abordar estos problemas de salud. Y uno de ellos es cómo estos dispositivos ya no solamente vienen acompañados de decir, ah, bueno, solamente me dejo en que puedas medir, por ejemplo, en este caso, la glucosa con el teléfono celular. No, sino cómo vamos a crear esta herramienta y la vamos a adaptar a un hecho de telemedicina, ¿no? Entonces, yo con esta información yo ya puedo tratar a mi paciente a la distancia. Inclusive, esto también mantiene conectado con sus familiares o con sus seres queridos. Porque lo que tenemos en enfermedades crónicas es que a veces no nos damos cuenta que afectan no solamente al paciente, sino que también afectan a los familiares, también afecta a su círculo social, también lo afecta en el empleo. Entonces, el poder tener un approach 360 como lo tenemos con este dispositivo que se denomina Freestyle Libre y el poder decir, oye, además de yo saber mis niveles de glucosa y que lo sepa mi médico, también le va a llevar un mensajito a mi ser querido, a mi cuidador, sobre mis niveles de glucosa. Entonces, esto ayuda a la población a tomar tanto en conciencia que el ser humano que vive con una condición crónica no está solo, sino que es un ente biopsicosocial en el cual está viviendo, no solamente afecta a él, su enfermedad o su condición, sino a múltiples personas. Y también el hecho de cómo al médico le va a ayudar a llevar un mejor control de él a través de la distancia. Entonces, es una herramienta, o sea, o estas herramientas ya no solamente están enfocadas a hacer una sola cosa. O sea, cada una de la tecnología que nosotros estamos implementando o que queremos llevar hacia la sociedad tiene que estar visualizada con un enfoque centralizado en el paciente, ya no en la enfermedad. En pensar que no solamente estamos ayudando a mejorar su nivel de glucosa, no, sino que estamos ayudando a que tenga
tenga una mejor calidad de vida, a que tenga un mejor desempeño en su trabajo, a que sea una persona más social, a hacerle práctica la existencia al paciente. Entonces, creo que todas las tecnologías que tenemos en Abbott están enfocadas en eso. No solamente las glucosas, tenemos nutricionales, tenemos fármacos, tenemos sin fin de variedad de portafolio, en el cual la diferencia que tenemos tal vez es que centramos en el paciente, centramos en la persona y en lo que esto puede ayudar a mejorar su calidad de vida. Entonces, creo que eso sería una de las principales cosas que tendríamos que tener en tecnología en cualquier tipo de condición, es centrarnos en el paciente y hacerlo asequible para todos, porque de nada sirve tener la mejor tecnología en el mundo si esta no llega a las personas adecuadas. Entonces, uno de los trabajos principales es hacer que llegue a la mayor cantidad de población posible, ¿no? De nada nos sirve tener la cura máxima contra todas las enfermedades y solamente el 1% de la población tiene acceso a ella, ¿no? Entonces, eso es algo con lo que también trabajamos todos los días y es algo que creo que será imperativo en todo lo que nuevo desarrollemos en cuestión de tecnología, el poder hacerlo asequible para la población. Claro, totalmente de acuerdo. Y más, bueno, quisiera retomar parte de lo que nos comenta, doctora, primeramente sobre las consultas a distancia. O sea, creo que precisamente uno de los temas que nos trajo la pandemia de COVID-19 es poder atender a un paciente de forma remota, o sea, poder darle un tratamiento y un seguimiento. A lo mejor no físicamente, no presencialmente estar el doctor con el paciente, pero poder hacerlo y darle un seguimiento a través pues de una computadora, como nos ha llevado la pandemia a todos a trabajar atrás de una computadora. Y otra de las cosas que son bastante relevantes que nos comparte es la importancia de poder darle o brindarle o dar acceso a esta tecnología, estas nuevas tecnologías a la población en general, ya que pues prácticamente la población en general tiene, como comentaba al principio, uno de los principales problemas en México es la diabetes. O sea, ¿quién no conoce a alguien que tenga diabetes en México? Y poder llevarle este tipo de cuestiones y este tipo de soluciones y aterrizar la tecnología que a lo mejor nosotros vemos en los medios de comunicación, aterrizarla y llevarla a la población en general es realmente importante para todos. Con respecto a esto y considerando pues el desarrollo tecnológico y las nuevas tecnologías que hemos visto que se han desarrollado e influido en el sector salud, quisiera preguntarle, ¿cuál cree que sea uno de los principales o los principales retos de la involucración de la tecnología en el sector salud? Yo creo que uno de los principales retos es hacerlo, para poder hacerlo asequible justamente con el sector público, es demostrar que la tecnología tiene la funcionalidad. Porque muchas veces, justamente cuando intentamos ingresar al sector público, mucho que nos piden es comprobaciones, decir, bueno, toda tecnología requiere una inversión, ¿estamos de acuerdo? Pero esa inversión, ¿cómo vamos a comprobar que realmente es costo beneficiosa para el paciente si no se ha implementado previamente, ¿no? Entonces, hay que hacer comparativos y algunos tienen que ser pioneros de decir, ok, ¿sabes qué? Suena bien, pero alguien tiene que empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos teniendo, por ejemplo, en tecnología, ejemplo, Big Data, es, ok, expediente electrónico, ya se está implementando en muchos países y a veces dices, ok, y algunos no tenemos la tecnología dentro de la institución para poder realizarlo, entonces hay que hacer una inversión para renovar la tecnología y poder crear este acceso a Big Data, el poder tener la curva de aprendizaje con las personas que lo van a estar utilizando, tanto personal médico, personal de enfermería, los mismos pacientes, el qué se va a hacer con esta información, tener un sistema, porque una tecnología aislada no tiene ninguna utilidad, al menos que esté parte de un sistema y vaya a tener una acción posterior a la implementación de la tecnología, ¿no? O sea, de nada nos serviría tener expedientes electrónicos y toda esta Big Data si no vamos a hacer nada con ella, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve tenerla si no la vamos a aplicar? Entonces, el gran reto es poder dar un acompañamiento durante todo este proceso, tanto desde aceptación, inversión, implementación y que podamos ver un resultado positivo. Entonces, nuestros principales retos son esos para con la salud pública y una vez tenerlo en eso, hacerlo asequible para la población, ¿no? O sea, para que esto pueda llegar al mayor número de personas, porque como decimos, muchos tenemos acceso a la tecnología, pero a veces es un porcentaje de la población muy limitado, justamente en el sentido de que no tenemos una
una amplitud pública para que para que puedan utilizar todas las pacientes, ¿no? Todas las personas. Entonces, creo que el principal reto es eso, hacerlo asequible, porque podemos tenerlo mejor, pero si no llega a todas las personas, de nada nos sirve. Claro, y es muy importante este punto. Con respecto a esto y en complemento con la parte de los retos, ¿qué oportunidades, doctora, cree que existen para mejorar el futuro de la medicina de la mano con nuevas tecnologías o innovaciones? Creo que las oportunidades son infinitas. O sea, si regresamos, por ejemplo, al tema de diabetes, por ejemplo, esta tecnología, este monitor continuo de glucosa, lo que nos permite es visualizar minuto a minuto la glucosa. Eso no lo podíamos hacer antes. Eso nos abre el panorama a ver nuevas métricas, a ver cómo varía la glucosa, poder tener medicina personalizada con el paciente. Y aparte, o sea, lo más bello de todo esto es que le da la oportunidad a la persona de aprender de su propio cuerpo, ¿no? O sea, de aprender acerca de qué nos hace bien, porque muchas veces los pacientes, tanto por la carga de trabajo del médico, por N cantidad de circunstancias, muchas veces no comprenden qué es lo que está pasando con su condición. O sea, todos dijimos, bueno, todos conocemos a alguien que vive con diabetes, pero te aseguro que ni el 10% de las personas te podrían explicar qué es diabetes o qué significa vivir con diabetes o qué significa que se me eleva la glucosa y mucho menos qué hacer, ¿no? En esas circunstancias cuando sube o cuando baja la glucosa. Entonces, una de las oportunidades es también empoderar a los pacientes. Creo que algo que está cambiando en estas generaciones es ya no buscamos una medicina paternalista de decir, bueno, ven al médico y el médico te dice A, B, C, D, F, G, sino al vivir con enfermedades crónicas, que son lo que está más afectando al país, que el paciente pueda tener el poder de decir, bueno, pero yo también me tengo que cuidar, o sea, el que sea la responsabilidad del paciente y su comprensión a través de la educación, el poder tomar decisiones oportunas para mejorar su calidad de vida. Entonces, creo que la gran oportunidad es educación. O sea, nos brinda, o sea, tanto esto de telemedicina, tanto esto de poder tener webinars en los cuales tenemos conectadas a muchas personas escuchándonos en diferentes lados. Todo esto nos brinda la oportunidad de educar tanto nosotros como personas, como las personas que son pacientes, y con esta información poder tomar mejores decisiones y empoderarnos para así tener un mejor cuidado de nuestra salud. Entonces, posibilidades hay infinitas, pero creo que una de las vitales que hemos aprendido en esta pandemia es que el tiempo lo tenemos, solamente son las ganas de querer aprender un poquito más. Y una cuestión importante hacia el futuro, ¿considera que la tecnología va a poder seguir innovando y poder seguir a lo mejor lanzando nuevos dispositivos o nuevas tecnologías que apoyen a la salud del ser humano, que puedan mejorar a lo mejor su bienestar? Claro que sí, algo que es impresionante en estos últimos años es qué tan rápido estamos innovando. O sea, el hecho de que cómo el presentar a la población con un problema existente se está desarrollando cada vez más rápido. Y créeme que lo que tenemos ahorita, si de por sí nos impresiona, lo que vamos a tener en un futuro, yo creo que va a ser increíble, ¿no? O sea, creo que justamente estamos viviendo en una época de revolución en cuanto a tecnología que se está haciendo cada vez más rápida. El punto es que esta tecnología no solamente desarrollemos por desarrollar, ¿no? No solamente innovemos por innovar, sino que esta innovación tenga sentido y sea objetivo el hecho de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? O sea, de nada nos sirve ser innovadores en algo que puede ser inclusive destructivo para la sociedad, en el cual no estamos teniendo un bien público que podamos palpar. O sea, el objetivo de una innovación y principalmente en salud es el hecho de mejorar la calidad de vida de los pacientes y el hecho de que compañías como por ejemplo Abbott tengamos eso en mente, nos va a permitir que siempre el centro sea pensar en la persona y siempre el centro sea pensar en el bienestar del paciente y no solamente verlo como una condición o una enfermedad. Pero yo estoy totalmente de acuerdo que la tecnología está revolucionando el mundo y lo está haciendo en una manera muy, muy rápida. Claro que sí, y bueno, hay un contraste y me gustaría resaltar este contraste, que mucha gente piensa que la tecnología, los robots, el desarrollo, la realidad virtual, etcétera, nos están deshumanizando o nos están alejando a lo mejor de un contacto humano. Pero con respecto a este tema en particular sobre la salud y a lo que nos comparte, doctora, siento yo que en este tema en particular, la tecnología, los nuevos desarrollos, las innovaciones,
no nos están deshumanizando, sino que nos están acercando a lo mejor más hacia la otra persona, más hacia preocuparnos por el paciente y no tanto por la enfermedad, más a preocuparnos por su bienestar, por su tranquilidad, por darle seguimiento y porque tenga una buena calidad de vida, a pesar de que tenga una enfermedad a lo mejor crónica o crónico-degenerativa, pues darle precisamente esa calidad de vida y a lo mejor alargar los años de vida que podría haber vivido si no se tuviera esta tecnología o estas innovaciones. Correcto. Mira, yo creo que sí, siempre vamos a tener una dualidad de opiniones o una múltiples cantidad de opiniones acerca de un mismo hecho, ¿no? Y uno de ellos es el avance tecnológico, ¿no? Si esto avance nos está haciendo tal vez más aislados socialmente, si esto nos está llevando a tener una mejor calidad de vida, o sea, siempre va a haber una dualidad. Pero algo que podemos ver y principalmente en cuestiones de salud es que nos está ayudando demasiado a justamente darle los medios al paciente, porque muchas veces, y creo que alguno de ustedes se ha tenido la oportunidad de ir a un hospital de público o alguna consulta, muchas veces son muy limitadas en tiempo. Y el hecho de que tengamos herramientas que nos brinden la oportunidad de despejar estos sistemas de salud como es la telemedicina, el decir, oye, ¿sabes qué? La atención que va a ser uno a uno va a ser solamente con estos criterios, ¿no? Y con los demás, bueno, podemos trabajar a lo que sea virtual. El acompañamiento hacia el paciente, o sea, por ejemplo, con estas tecnologías no solamente damos, mira, te dejamos la tecnología y ya está, sino que también tenemos sistemas de educación para el paciente que se dan a través de, por ejemplo, webinars uno a uno, llamadas, WhatsApp, que le ayuda al paciente a comprender mejor su condición. El poder tener educación continua para el paciente en estas plataformas como en la que estamos ahorita, también nos brinda una oportunidad para que el paciente tome mejores decisiones. Entonces, sí es efectivo, o sea, sí estoy de acuerdo que en algunos casos podríamos pensar que la tecnología nos está alejando, nos está aislando socialmente, pero en otros casos nos ha servido para conectarnos, o sea, y es algo que hemos visto en estos 2 años de pandemia en congresos, en capacitaciones, en que podemos tener conexión con alrededor del mundo, o sea, no solamente en México, no solamente en diferentes estados, sino en otros países que nos permite mantener este momentum de, ok, vamos a innovar, vamos a hacer lo mejor y qué está pasando en cada uno de los lugares, ¿no? O sea, creo que esta pandemia nos llevó a darnos cuenta que también no estamos solos, ¿no? O sea, de que sí podemos estar aislados, pero no estamos solos y la tecnología creo que nos ha brindado la oportunidad de poder visualizar todo esto. Sí, pues muchísimas gracias, doctora. Vamos a pasar a las preguntas por parte del público. Les recordamos que tenemos la cajita de Q&A donde pueden hacer sus preguntas a nuestra conferencista del día de hoy. Pasamos a la primera pregunta que nos dice, sin duda la tecnología nos puede ayudar a tratar enfermedades y sobre todo prevenirlas, pero en nuestro país, dada la infraestructura tecnológica que tenemos, ¿qué tan factible es que sistemas como los que nos comentó para prevención de diabetes sean soluciones para el sector público? Esto, bueno, me encanta la pregunta porque justamente estamos trabajando con diferentes instituciones gubernamentales en las cuales ya están aprobando el uso de esta tecnología para hacerlo más asequible para la población. Cuando tienes una tecnología la cual realmente demuestra el beneficio clínico, vuelve a ser costo beneficioso inclusive el utilizarlo en instituciones públicas, porque aunque requiere una inversión primaria, el hecho de que diga, ok, esto se ha implementado ya en 27 países y en 27 países ha demostrado disminuir los costos al final de la persona que vive con diabetes. ¿Por qué? Porque si tiene un mejor control glucémico, tiene menos complicaciones, menos internamientos de estancias hospitalarias, menos visitas a urgencias, menos días de hospitalización y sobre todo menos complicaciones y mejor calidad de vida. Entonces, cuando una tecnología como esta, en este caso Freestyle, demuestra esto, el sector público dice, ok, perfecto, totalmente de acuerdo, vamos a implementarlo. Entonces estamos trabajando ahorita con diferentes instituciones para poder hacerlo más asequible para la población. Pero al final, toda tecnología, para hacerla asequible, hay que demostrar que realmente tiene un impacto clínico y un beneficio clínico para el paciente y no solamente, como habíamos dicho, es innovar por innovar, ¿no? Es innovar con un objetivo que es el bienestar del paciente. Muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente pregunta que nos dice, es muy interesante la tecnología moderna de medición de glucosa. La pregunta es, ¿está al alcance de todos, económicamente hablando?
ya que el sector salud no lo proporciona a los pacientes. Correcto. Bueno, pues un poco complementando. Sí, o sea, el sensor es asequible para una gran parte de la población. El sensor dura 14 días, entonces comparado en costo-beneficio con la inversión que realiza un paciente, por ejemplo, un paciente con diabetes tipo 1 se tiene que picar los deditos entre 6 a 10 veces al día. Estamos hablando, o sea, me gusta compartir un poquito de entender un poco al paciente, un paciente que lo diagnostican a los 6, 7 años de edad, se tiene que pinchar el dedo 10 veces al día durante todos los días de su vida, de aquí a toda su vida. El sensor, comparado con estas 10 veces, es costo ahorrador. O sea, quiere decir que uno, ya no me estoy pinchando los dedos y el mismo costo que me saldría el ponerme las lancetas, me sale más barato el adquirir el sensor. Y me va a dar mucho más mediciones porque este sensor está midiendo al día una vez por minuto. Entonces estamos teniendo cientos y cientos de mediciones al día y más, y miles durante estos 14 días, lo que es coopera a darnos una mejor visualización del paciente. Entonces, sí es asequible en cuanto a costo-efectividad para el paciente. Lo pueden adquirir en diversos lugares, o sea, en diferentes farmacias en línea y mejora la calidad de vida del paciente. Entonces, sí es asequible y además lo estamos haciendo aún más asequible para otros sectores de la población al intentar, bueno, más bien estamos trabajando, ya está en algunas instituciones públicas para llegar a la mayor parte de la población. Perfecto, muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, hablando de pastillas, vacunas y medicamentos, ¿cuántas pruebas promedio se tienen que hacer para comprobar si cierto medicamento es o no adecuado para algún paciente con alguna enfermedad? Ok, estos son fases de investigación. En ello, antes de sacar cualquier medicamento o vacuna al mercado, primero hay que comprobar, uno, que sea seguro y dos, que sea funcional. Entonces, lo primero que se hace son fases, o sea, se lleva fase 1, 2, 3 o 4, en el cual primero se prueban, bueno, antes de fase 1, o sea, de probarlo en humanos, primero se prueba en laboratorio, se prueba in vitro, o sea, que son como en cajitas de Petri para ver si tiene la funcionalidad que nosotros deseamos. Después se hacen pruebas en animalitos, en ratitas comúnmente, y en tercera ya se ponen en pacientes que son, por ejemplo, sanos, después pacientes que tienen la enfermedad, y allí se comprueba la efectividad. Entonces, cada uno de los medicamentos, para ser seguro y ser aprobado, tiene que pasar cada una de estas fases, en los cuales, créanme que para que salga algo nuevo, son años y años y años de investigación para poder hacerlo seguro y efectivo para nuestros pacientes. Entonces, crean garantía que todo lo que está aprobado por, en este caso en México, COFEPRIS, ya pasó por todas estas fases de seguridad y de efectividad para brindarles el mejor servicio a los pacientes. Gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, ¿qué tal monitorear y hacer atención predictiva con tecnologías tipo el iWatch, monitorear ritmos cardíacos, de alarma y niveles de insulina? Eso está extraordinario. Los niveles de insulina todavía no se pueden hacer con iWatch, pero lo del monitor continuo de glucosa sí se puede hacer con los dispositivos, como por ejemplo con el teléfono, y próximamente vamos a tener actualizaciones para la conexión justamente con los dispositivos que nos miden también la frecuencia cardíaca. Eso es algo que está evolucionando y revolucionando la manera en que vemos la salud. O sea, no podemos cambiar lo que no podemos medir. Y la verdad es que no nos hacemos conscientes de cómo nos encontramos si no lo estamos viendo constantemente. O sea, gracias a estas tecnologías que vieron, por ejemplo, con el iWatch, ¿no? Decir, bueno, pues mi frecuencia cardíaca es tanto, ¿no? Y si hago tantos pasos o tanto ejercicio, la realidad es que nos estamos moviendo más o estamos siendo más efectivos para decir, bueno, pues mañana quiero llegar un poquito más allá. Lo mismo está pasando con la glucosa. Imagínate que tú puedes tener en tu teléfono celular tus niveles de glucosa todo el tiempo y con eso decir, híjole, es que si me comí este pastelito, mi glucosa se fue a 200, ¿no? Se fue a los cielos. Chin, creo que comerme ese pastel no estuvo tan bien, ¿no? Entonces empezamos a hacer conciencia de cómo nuestros alimentos o el ejercicio, saliste a correr en la mañana y dices, mira, mi curva de glucosa estuvo hermosamente plana todo el día. El ejercicio sí sirve. Y eso que por más de 40 años hemos dicho, haz 30 minutos de ejercicio, come frutas y verduras, disminuye la cantidad de carbohidratos, lleva una dieta sana, o sea, eso lo hemos dicho desde siempre. ¿Cuántas personas lo hacemos realmente? ¿Qué pasa si lo pudieras ver? Si pudieras ver que si comes bien y haces ejercicio, tu glucosa se mantiene normal. Si no lo haces, podemos ver cómo se hacen picos de glucosa.
Eso es lo que está cambiando la mentalidad en diabetes y eso lo hace Freestyle Libre, que es nuestro sistema de monitor continuo de glucosa. Entonces, sí estamos llegando a eso, más bien ya estamos ahí. Y lo bello de esto es que además lo comparte con el médico y además lo puedes compartir con otros seres queridos para, imagínense, al abuelito que vive solo y que tiene una baja de glucosa. Ah, bueno, pues yo me puedo enterar antes de que le pase algo y así ponerme en contacto con él para que no tenga un accidente posterior, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué otras tecnologías ya se encuentran en México aparte del sensor? Ya sea expedientes electrónicos. Vuelvo a replantear. ¿Qué otras tecnologías ya se encuentran en México aparte del sensor, de los expedientes electrónicos y la telemedicina? Uy, las tecnologías son infinitas para diferentes tipos de, ahora sí que lo que platicábamos al inicio, ¿no? O sea, tenemos herramientas desde diagnóstico, ¿no? O sea, cada vez las herramientas de diagnóstico, la evolución en tecnología que han tenido es de detectar más condiciones o enfermedades de una manera más rápida, porque antes, no sé, una prueba que tardaba una hora, ahora pueden hacerlo en un menor tiempo, ¿no? Con una mayor exactitud de decir, ah, bueno, pues está diagnosticando realmente lo que queremos, está siendo efectiva, ¿no? Está diagnosticando lo que queremos diagnosticar sin darnos tantos falsos positivos o falsos negativos, ¿no? Eso tenemos, por ejemplo, en la parte de diagnósticos. En la parte de nutricionales, algo que estamos teniendo una evolución es hacer, por ejemplo, alimentación complementaria. En el caso de Abbott tenemos alimentos como Ensure, tenemos alimentos como Glucerna, los cuales están específicamente hechos para dependiendo el tipo de población o el tipo de circunstancia del paciente. Es ahí donde hablamos de personalización de la medicina, ¿no? O sea, no es lo mismo yo ya él a que lo coma o que coma algo, o sea, nuestro cuerpo funciona totalmente distinto. Entonces, el poder tener una gama amplia de, por ejemplo, alimentos complementarios nos ayuda a tener este apoyo para los pacientes, ¿no? También tenemos nuestra área de fármacos, ¿no? O sea, el hecho de poder tener, ¿qué es lo que hace bueno un fármaco? Ah, bueno, pues no solamente que sea seguro, que eso es lo principal para los pacientes, o sea, que no tenga efectos secundarios que puedan llegar a hacer daño al paciente, sino que también sea efectivo. Entonces, también estamos evolucionando en tecnología de que hacerlos más efectivos, con una menor dosis, con una manera más práctica de administración para el paciente, que eso también es esencial para que no interrumpa su día a día. Y en el caso, por ejemplo, de tecnologías que tenemos también para vascular, ¿no? O sea, el hecho de que cada vez las herramientas que tienen los médicos para poder tratar, no sé, infartos al miocardio o el poder tener estos stents, el poder hacerlo cada vez más chiquitos, más rápidos, más prácticos, con menos efectos secundarios, o sea, todo eso es evolución en tecnología. Y en el caso de, por ejemplo, diabetes, tenemos estos sensores que son magníficos, que están cambiando la perspectiva de cómo vemos diabetes, no solo en México, sino alrededor del mundo. Se están cambiando guías de práctica clínica para que veamos cómo una innovación en tecnología nos puede cambiar el panorama completamente. Entonces, también tenemos eso. Entonces, realmente innovación tenemos en 360 todos los sectores y la realidad, el objetivo siempre es hacer que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Entonces, ese es el centro de todo. Perfecto. Con respecto, y bueno, en seguimiento a esta pregunta, ¿son seguras, por ejemplo, las cirugías a través de algún robot o un robot de precisión, alguna intervención quirúrgica? Ok, excelente, sí. Igual, la tecnología en cuanto a quirúrgicos, ¿no? O sea, no sé si han escuchado hablar, tenemos robots como el Da Vinci, ¿no? O sea, que ya dicen, en teoría opera solo, pero no, o sea, siempre hay un médico detrás que al final tiene la experiencia y el aprendizaje para poder hacer ese tipo de cirugías, ¿no? Y ahí es cuando vemos costo-beneficio para el paciente, o sea, siempre hay un análisis detrás de decir, ok, no solamente regresamos, y no es innovar por innovar, ¿no? O sea, no queremos a 10,000 robots que nos operen a 10,000 pacientes al mismo tiempo si uno va a salir mal, ¿no? O sea, una vida jamás se pone en riesgo. Entonces, siempre hay que tener innovación con seguridad. Y sí, efectivamente, en algunos tipos de cirugías hay mayor efectividad por la exactitud que nos da el movimiento del robot. En otras es mejor hacerlo de manera manual porque es más práctico, más seguro para el paciente. Entonces, depende de la cirugía, depende de la circunstancia, pero te puedo decir, el quitarte la vesícula. Antes la vesícula tenían que hacer abrir, o sea, tenían que hacer una abertura muy amplia para poder retirar la vesícula. Ahorita ya lo hacen con 3 hoyitos. El tiempo de recuperación es mucho más rápido gracias a la laparoscopía. Entonces, en todo sí tenemos innovaciones y el punto es verificar si la innovación es efectiva para el paciente y segura para el mismo. Perfecto.
Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, hablando específicamente de la telemedicina, ¿qué problemas se han presentado al realizar una consulta virtual con este tipo de tecnología? Correcto. En ello todo es una curva de aprendizaje y nada te va a cambiar tener a tu paciente enfrente, ¿no? O sea, el poder visualizarlo, explorarlo, tocarlo, auscultarlo, o sea, todo lo que hacemos en una consulta médica. Sin embargo, lo que tenemos es las herramientas que nos brindan, por ejemplo, el oxímetro, el poder tener el termómetro, el poder que el paciente tenga su báscula, inclusive hay unas de nutrición que ya están un poco más avanzadas, las básculas que ya nos dicen índice de masa corporal, que ya nos dicen este tamaño de grasa, o sea, la tecnología nos está ayudando a tener más datos. ¿Qué complicaciones tenemos? Lo que tenemos en la mayor parte de la tecnología, ¿no? Bueno, que a veces nos falla en cuanto a recepción, en cuanto a, bueno, pues el paciente tal vez no tiene esta curva de aprendizaje con la tecnología, entonces a veces es un poco más tardado, pero fuera de ello, la realidad es que nos da una herramienta más, o sea, y ojo, es una herramienta, no es un todo, ¿no? Es una herramienta más para lograr que nuestros pacientes tengan un mejor control, un mejor seguimiento y a veces es óptimo, ¿no? O sea, si tenemos a la abuelita de 98 años que tiene que viajar 10 kilómetros, subir una escalera para poder ir a mi consultorio solamente para tener una visita rutinaria, oye señora, lo podemos hacer por telemedicina, tómese su temperatura, peso, etcétera, etcétera. Y con esto ahorramos ese viaje. Si mi paciente se siente mal por A, B, C, D, F, G y necesito visualizarla, bueno, entonces sí hagan el esfuerzo de traer a la abuelita al consultorio, ¿no? O sea, hay que saber cuándo utilizar qué herramienta y para qué, ¿no? Y eso es lo que lo vuelve una adecuada utilización, ¿no? Cuando sobreutilizamos algo o cuando lo subutilizamos, nos está haciendo más daño que bien. Perfecto. Nos preguntan, hablando del sensor, ¿el médico privado puede ofrecer la tecnología y servicio de monitoreo a distancia? Es decir, conectarse con el paciente en caso de niveles de alarma. Correcto, sí, de hecho tenemos una plataforma para este sensor que se llama Freestyle Libre. La plataforma se llama LibreView, es totalmente gratuita. En esta plataforma podemos ver a infinidad de pacientes, o sea, en este caso el médico, por ejemplo, lo utilizan a veces en clínicas. Hay clínicas de diabetes muy grandes que tienen a 200 pacientes en un mismo consultorio. En ese consultorio pueden entrar un equipo multidisciplinario, o sea, comúnmente en este tipo de pacientes los ve el nutriólogo, los ve el cardiólogo, el nefrólogo, el psicólogo, o sea, tenemos y el médico, el endocrinólogo, entre otros, ¿no? Todos ellos tienen el mismo acceso a ver al mismo pool de pacientes si están en un consultorio. Y yo puedo ver en tiempo real cómo mi paciente está evolucionando de glucosa. Entonces yo le doy clic y digo, bueno, quiero ver cómo la paciente Yael se está comportando hoy, ¿no? Ya veo. O sabes qué, me pone banderitas. Oye, este paciente el día de hoy tuvo 5 bajas de glucosa. Oye, ¿sabes qué? Fulanito, le marco a fulanito, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene 5 bajas de glucosa? Es que, ¿sabes qué? Se me olvidó mi insulina, compré otra insulina, entonces me estoy inyectando con esta que es diferente y creo que está pasando algo raro, ¿no? Bueno, pues vamos a tener una consulta, ya sea por telemedicina, si está cerca, o vente al consultorio y te enseño cómo utilizar esa insulina, ¿no? Entonces, sí se puede ofrecer efectivamente y es algo que se está haciendo ya, o sea, ya muchos centros de diabetes utilizan este tipo de tecnología porque dicen, ok, podemos tener al año 3 consultas presenciales y tenemos mes con mes una consulta virtual para revisar tus datos, ¿no? Mientras estés estable. Si no tienes estabilidad, ok, entonces vente al consultorio y vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces se puede utilizar como una herramienta justamente y sí, ya se está utilizando, no es que sepas, sino que ya se está haciendo. Perfecto. Nos preguntan, ¿qué tan confiables son los sensores que traen los relojes inteligentes dedicados a medir estos parámetros de salud? Ok, ahí, ojo, porque, por ejemplo, si me dices cómo saber la exactitud de algo, depende de los parámetros con los cuales se evalúen y por quién están aprobados. Entonces, siempre hay que buscar que lo que queramos que nos mida, sea lo que sea, esté aprobado, en nuestro caso en México por COFEPRIS, en caso de Estados Unidos por FDA. Entonces, el hecho de tener esta aprobación nos garantiza de que están siendo exactos, como nos dicen. En el caso de los sensores que van de glucosa, porque ya están unos nuevos que dicen que pueden medir la glucosa en
en el reloj, la realidad es que todavía no tienen aprobaciones ni de FDA ni de COFEPRIS. Nuestro sensor de freestyle libre, el de monitor continuo de glucosa, sí tiene las aprobaciones. ¿Por qué? Porque nosotros garantizamos la exactitud, porque eso es importante para el paciente. Si vamos a ver algo más como no tan, ¿cómo explicarlo? No tan delimitante como la glucosa, porque la glucosa sí tiene que ser algo que sea exacto, como la frecuencia cardíaca que está cambiando. Ok, sí, podemos confiar en el parámetro que nos da el reloj, pero bueno, nada nos va a quitar el podernos poner los deditos y poder decir, ah, bueno, pues realmente lo que tengo es esto, ¿no? Que al final es un poco lo que hace el reloj. Entonces, ojo, siempre tener en cuenta que cualquier cosa que quieran que les midan esté aprobado por COFEPRIS o por FDA, que esto nos da la garantía de que tienen la exactitud adecuada. Perfecto. Nos preguntan, ¿cómo se podría implementar la tecnología moderna en la parte de diagnóstico? Como por ejemplo en el caso de diagnósticos de cualquier tipo de cáncer. Ok, en esto, bueno, la tecnología también ha aumentado bastante. En el hecho, por ejemplo, lo que vemos mucho es genética, o sea, el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a ver si tienes estos biomarcadores. Un ejemplo simple que podemos dar ahorita, el primero que se me viene a la mente, el hecho de genéticamente los genes BRA, ¿no? O sea, para el hecho de voy a tener o no cáncer de mama si tengo una carga genética. Entonces, ya se pueden hacer inclusive estos estudios y es una manera de cómo podemos intentar hacer un diagnóstico temprano o previo de una enfermedad o saber si tenemos la carga genética más bien para contraer o tener esta condición, ¿no? Entonces, sí existen, también inclusive en cáncer tenemos los tamizajes, o sea, el hecho de decir, bueno, después de cierta edad, realízate tanto marcadores para cáncer de próstata, realízate una colonoscopía para ver si no tienes ese cáncer de colon. Entonces, sí existen, el punto es aplicarlos, ¿no? Y seguir estos lineamientos para nosotros poder tener una mejor detección o una detección temprana. Perfecto. Nos preguntan, ¿cuál es el costo aproximado del sensor? El sensor vale alrededor de 1,200 pesos, dura 14 días, entonces esto nos permite estar midiéndonos N cantidad de videos. O sea, quieren escanear 100 veces al día, 100 veces al día se pueden escanear y tener 100 mediciones al día, por lo cual es costo efectivo, más los beneficios clínicos que nos brindan, ¿no? El hecho de tener, ha demostrado mejorar el control glucémico en un periodo tan corto como de 3 meses. Entonces, en 3 meses voy a tener un mejor control glucémico, disminuye mi riesgo de complicaciones, por lo cual soy costo beneficioso para tanto el paciente como para las instituciones de salud. Perfecto. Y nos preguntan, ¿esta tecnología del sensor sería más eficiente con la entrada de la red 5G? En ello, la realidad es que el sensor, los datos que da funcionan en cualquier red, o sea, se va a hacer, sí, más rápido el paso de datos, sin embargo, lo hace en un segundo. Entonces, tal vez le disminuya los milisegundos o la carga de datos que puedan transferir, que sea de la manera más rápida, pero inclusive en las redes que tenemos funcionan espectacularmente bien. Entonces, sí, podría tener un beneficio, pero no depende el beneficio de la entrada de esta red. Perfecto. Y nos preguntan, en algunas instituciones el expediente electrónico se lo queda a la institución y es complicado que se comparta al paciente el historial clínico. En ocasiones se requiere para atenderse en otra ciudad, en otro país, en otro hospital, etc. ¿Hay alguna tendencia o forma para explotar o reusar esa herramienta de información y aprovechar el Big Data? Perdón, si entendí, déjame ver si entendí bien la pregunta. O sea, rehusar que ellos tengan tus datos, o sea, rehusar que las personas tengan los datos, creo que eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? O Exacto. sea, la Que el realidad es, expediente, que el paciente tenga acceso a ese expediente. ok, el paciente puede tener acceso a ese expediente si lo solicita. En cuanto a nivel administrativo, o sea, tiene que hacer la solicitud del mismo para poder tener acceso a él. Sí, a veces burocráticamente eso es un poco complicado, sin embargo, sí puede tener el derecho al expediente y más si se va a ir a otro hospital de referencia. Hacemos algo que se llama de referencia contra referencia, ¿no? Hacer como una solicitud de que visualicen ese paciente en otro hospital. En ello, el negar el que el paciente, o sea, decir, ah, bueno, es que yo no quiero que el hospital tenga mis datos, la realidad es contraproducente para el paciente. ¿Por qué? Porque si vas a una consulta y, por ejemplo, es tu consulta número 10 con un médico, dices, ah,
gracias a que tengo el expediente, yo puedo visualizar cómo hemos progresado en las últimas 9 visitas, ¿no? Si no, sería como visita de primera vez todas las veces y no progresaríamos en el control de estas condiciones, ¿no? Entonces es lo que nos ayuda el poder tener este expediente, y el Big Data lo que nos va a ayudar, o lo que nos está empezando a ayudar, es ver cómo se comportan ciertas condiciones e intentar prevenir que se compliquen gracias a que ya tenemos los datos de, bueno, si pasa A, B y C, el desenlace es D, bueno, pues entonces si vemos A, B, C, en lugar de que sea D, vamos a hacer algo previo para intentar que no pase a una complicación, ¿no? Perfecto. Tenemos unas últimas 2 preguntas. Una es, ¿en dónde se puede encontrar el sensor? Ok, el sensor lo tenemos disponible si se meten a www.freestylelibretienda.com, o si googlean Freestyle Libre, lo primero que les va a salir va a ser la tienda de México. Lo pueden pedir a cualquier lado de la República. En el caso de que estén en Ciudad de México, lo pueden adquirir en Farmacia San Pablo, lo pueden adquirir en Sanborns y también en Costco, y alrededor de la República en Costco, en Sanborns. Perfecto. Y nos preguntan qué redes o protocolos de comunicación utilizan los dispositivos para comunicarse, ya sea Wi-Fi, Bluetooth, etc. Ok, excelente. En este caso, para el sensor se utiliza una tecnología que se llama antena NFC, que es algo que tiene el dispositivo, el teléfono celular, con lo cual le permite escanear el sensor. ¿Y cómo se conecta el teléfono con el médico, ¿no? Si, ¿cómo le va a llegar la información a la plataforma del médico? Esto se hace a través de red de Wi-Fi. Cada vez que el teléfono se encuentra en una red de Wi-Fi, se va a descargar inmediatamente los datos, evidentemente para seguridad y protección de datos, con la previa autorización del paciente y del médico para que le lleguen esos datos, y con eso le van a llegar al médico. Y en el caso de el paciente con sus familiares, o sea que cada que me escaneo le llegue a mis familiares, también es por red de Wi-Fi y les llega como si fuera un mensaje de WhatsApp, ¿no? Así de, bueno, tu ser querido tiene tanto de glucosa y así es lo que se está comportando. Perfecto. Tenemos una última pregunta, pero es como muy de especialidad. En el caso de la visión, ¿qué tan certeros son los resultados de un examen hecho con autorrefractómetro? Uy, bueno, ahí sí les fallo, no es mi área de expertise, estoy más a diabetes, pero ahora sí que dependerá del tipo de dispositivo que se utilice. En ello hay que tener en cuenta que cada una de las tecnologías, o sea, si sea una innovación, tenemos diferentes aparatos, por así decirlo, ¿no? O sea, diferentes gamas, diferentes marcas, y cada uno puede tener una exactitud distinta y una confiabilidad distinta, y eso también depende de quién lo esté utilizando, ¿no? Que es lo que decimos, bueno, pues puedes tener el mejor ultrasonógrafo, pero pues si no, el que lo va a interpretar no sabe nada de ultrasonografía, pues de nada nos va a funcionar, ¿no? Entonces, también depende de quién lo esté visualizando y el aparato que estamos utilizando. Perfecto, pues esas fueron todas las preguntas. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer roadshow rumbo a Industrial Transformation México 2021. Y pues a todos los asistentes los invitamos a mantenerse al pendiente de nuestras redes sociales y de los próximos roadshows que tenemos para ustedes. Y también los invitamos a acompañarnos a Industrial Transformation México del 5 al 7 de octubre en Poliforum León, Guanajuato. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bonita tarde. Bonita tarde. Hasta luego.